Gracias, Señor. Voy a hablar tu palabra una vez más. Espero que tú dirijas cada palabra a cada amigo y hermano que escucha, y que tu Santo Espíritu pueda revolucionar el corazón y traerlos a ti. Hablo en tu nombre. Amén. 8:1 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judá y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Aleluya. Pueden sentarse. Aleluya. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa y arrastraba, maltrataba, obligaba, golpeaba, abusaba de los cristianos. Saulo, que luego llegó a ser Pablo. Quiero hablar sobre resultados de un sacrificio. Ese es el tema que queremos compartir con ustedes hoy. Creo que la mayoría de nosotros tiene una idea de lo que es un sacrificio. Un sacrificio, para refrescar un poco, es cuando yo hago algo tal vez en contra de mi voluntad. Cuando asumo una pérdida. Cuando recibo un golpe y no reacciono como debía. Cuando hago algo que está más arriba de mi capacidad y me esfuerzo para alcanzar o para ayudar a alguien. Cuando paso trabajo en pro de algo y muchas cosas de esas que ocasionan sufrimiento, o que yo me exima de alcanzar algo que me toca, que es mío, pero que para ayudar a alguien o para evitar algo, yo he rechazado ese privilegio. Todo eso son maneras de sacrificio. Muchas cosas, muchas conquistas, porque hay dos tipos de sacrificios de los cuales queremos hablar: el sacrificio individual y el sacrificio colectivo. Hay muchas cosas que son alcanzables solo mediante el sacrificio. Si no hay un sacrificio, no son alcanzables. A veces nosotros queremos tener una buena familia, unos buenos hijos, pero a veces no pensamos que hay un sacrificio que hacer. No es que usted se clave en una cruz hasta morir. Es que si usted es un hombre que hasta los 25 años vivía de baile en baile, de cumpleaños y de fiesta en fiesta, y tenía muchos amigos con los cuales usted parrandeaba y caminaba y viajaba. Usted se casó con una mujer y usted le juró fidelidad a esa mujer. Cuando usted jura ante un altar o ante un juez ser fiel a esa mujer y conservarse para ella mientras los dos vivan, usted está haciéndose responsable de un sacrificio. Y por ese hogar usted se va a sacrificar. Por esos hijos que vendrán detrás, usted se va a sacrificar. No es que usted no quiera ir a hacer lo que usted hacía antes, usted quiere. Y a usted le gustaba y le gusta.
Pero usted quiere algo que si no hace un sacrificio, no lo va a tener. Porque queremos tener buenos hijos, queremos tener buena familia, queremos tener una persona que duerma a mi lado y que me sea fiel a mí. Pero para que esa me sea fiel a mí, yo debo ser fiel a ella. Porque lo que va viene. Entonces, esas son cosas que se consiguen con sacrificio. El tener una buena empresa o tener una buena profesión lucrativa se alcanza con ciertos sacrificios. Usted no puede ser un buen cirujano si usted no pasa 8 o 10 años estudiando y haciendo residencia y sacrificando noches y viajes y paseos para estar escudriñando y estudiando para alcanzar una meta que usted se propuso. Luego que lo ven usted en la cumbre y que todo el mundo lo invita y que todo el mundo lo busca y que todo el mundo lo recomienda, qué bonito se ve. Pero antes de eso hubo otro paseo que se llama sacrificio, ya sea estudiando o ya sea entregándose a su profesión. Entonces a la gente le gustan los mangos bajitos y maduros, pero no le gustan esos mangos que están allá arriba enganchados y que hay que buscar escaleras para subirse a cogerlo. O sea, a la gente le gusta lo fácil. El Evangelio de Cristo, además del sacrificio de Cristo, que fue por nuestra salvación, hay otro sacrificio. Los hombres y mujeres de Dios, los discípulos de Cristo, los que predicamos el Evangelio por amor, hemos tenido que hacer muchos sacrificios. Los discípulos de Cristo. Nunca Cristo, a diferencia de otras religiones orientales que matan para que la gente le sirva, que a los infieles le cocotan, lo degüellan. El Evangelio de Cristo ha sido todo lo contrario. El Evangelio de Cristo, Cristo conquistó el mundo por amor. Con amor, perdonando a quien le ofendía, perdonando a quienes lo torturaban y diciéndole a sus seguidores: amad a vuestros enemigos. O sea, el Evangelio de Cristo no cabe en este mundo. Solo los superdotados, los genios, pueden discernir la dimensión del glorioso Evangelio de Jesucristo. ¿A quién le cabe en la cabeza que tú ames a tu enemigo? Que tú perdones a quien te ofende. Y que tú pongas la otra mejilla cuando te dan en la izquierda. Entonces, Cristo conquista el mundo. Y aún 2000 años después sigue conquistando por amor. Sin embargo, esa postura de amor no ha impedido que los enemigos de Dios hayan matado miles y miles de cristianos y se hayan hecho enemigos del Evangelio. Enemigos y perseguidores. Y el primer caso lo tenemos aquí en esto que hemos leído. Pablo o Saulo azotaba a la iglesia. ¿A qué iglesia? A la iglesia cristiana. E iba casa por casa, según el texto bíblico. Eso está bien resumido. Pero cuando una brigada, cuando una patrulla entra casa por casa buscando delincuentes, ¿cómo es que lo saca? Cargado, ¿verdad? Le da 2 besos cuando lo agarra, un abrazo. Es a trompones que lo saca patada. Salgan sin vergüenza, afuera. Lo estrujan, lo ensucian, no lo dejan agarrar nada de lo que tienen en la casa. Váyame rápido, no tengo tiempo. Casa por casa entraba Saulo a buscar a los herejes, a los enemigos de la sociedad. Ahora, esto es un ejemplo que se repite, todavía se está repitiendo en pleno siglo XXI.
¿Y por qué se rechaza predicar el evangelio? ¿O por qué se rechaza el evangelio? ¿Por qué mucha gente no quiere saber del evangelio? Por una razón sencilla. Afecta los intereses del Dios de este sistema. El evangelio afecta los intereses económicos, sociales, políticos de este sistema. Usted le dice que no puede robar, está afectando sus intereses. Que no puede engañar, está afectando sus intereses. Que no puede falsificar el producto, está alterando la ganancia de esos individuos. Está afectando sus intereses. Y no tenemos muy lejos la historia de Juan y Herodes. Herodes mandó a decapitar a Juan porque una querida se lo pide. Ahora, ¿por qué la querida de Herodes le pide la cabeza de Juan? Porque afectaba sus intereses. Juan le decía: no te es lícito tenerla por mujer, porque es la mujer de tu hermano, es tu cuñada. Y lo decapitaron por eso. Eso es un ejemplo de lo que pasa. Y la gente quisiera quitarnos a nosotros del medio para que no le digamos la verdad. Porque es que la verdad molesta. Usted ve que se ponen incómodos. A mí me confesó una vez un político de alto nivel, que yo le pregunté que por qué no estaban yendo a la concentración. Y habían 2 o 3 juntos, y uno de ellos se sonrió y me dijo, dice: pastor, le voy a decir la verdad, es que usted habla muy claro. Otro político de alto nivel que llegó a ser presidente de la República luego, en una ocasión que acompañaba a un líder más grande que él, después de predicar en el Estadio Olímpico, me pone la mano en el hombro. Me dice: usted tiene la lengua de usted como un Mauser. ¿Usted sabe lo que era un Mauser? Un fusil de esos de francotiradores. Todo eso tiene el mismo mensaje. Me da duro. Es como un limón cuando le echa en la llaga. Y yo lo aguanto si yo quiero. Yo no estoy obligado a aguantar eso. Entonces mucha gente con menos educación y tolerancia lo que hace es que la arremete contra el que predica. Porque la gente que un poco educada y un poco tolerante lo que hace es que se va de ahí. Pero hay otros que le emprenden contra esa persona y comienzan a calumniar, a hablar mal, a tirar piedras, a hacer lo que ellos puedan, hasta lo matan, porque no soportan lo que se está diciendo. Y eso pasó en los versículos 54 al 60 del capítulo 7 de los Hechos. Dice acá: Esteban, uno de los evangelistas, discípulos, apóstoles, lo sacaron y lo apedrearon fuera de la ciudad, lo mataron, lo lapidaron. Y él dijo: veo el cielo abierto y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Entonces, lo que hemos leído es la continuación de ese sacrificio del primer mártir del Evangelio de Cristo. Entonces dice: y Saulo consentía en su muerte. Ahí estaba Saulo. Era un mozalbete todavía, pero ahí estaba Saulo entrenándose. Ahí estaba Saulo joven. Ahí estaba Saulo que consentía, apoyaba y aprendía a matar discípulos de Cristo. Y más adelante pasó algún tiempo, entonces dice que en aquel tiempo Saulo entraba se desató una persecución y Saulo era el director de la persecución. Y entraban casa por casa para arrastrar a los creyentes que estaban en sus hogares. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Entonces dice: y fueron esparcidos por Judea, por Samaria y por toda la tierra. Entonces, hermanos y amigos, esta crueldad, este sacrificio de los creyentes en Cristo solamente se evitaba de una forma: si ellos negaban la fe.
Si ellos se iban a la otra acera, ya no había problema con ellos. Pero ellos habían descubierto que era preferible morir con Cristo o en Cristo que vivir sin Cristo. Y a ellos les importaba lo que hicieran. Y mientras más cristianos mataban, más cristianos surgían. A pesar de la crueldad de Saulo. Ahora, este azote, esta persecución, este sacrificio tuvo un resultado. Número 1, versículos 4 y 5 del capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Dos cosas importantes hay aquí. Primero, fueron esparcidos y por todas partes que iban, llevaban la buena nueva del evangelio. O sea, el diablo se equivoca, hermano. Porque el diablo creyó que iba a destruir la iglesia con perseguirla. Y lo que hizo fue que la dispersó. Y si antes solo afectaba en Jerusalén, si antes estaban concentrados en la ciudad cosmopolita de Jerusalén, el azote para escapar con su vida, salieron huyendo. Judea, Samaria, Siria y donde quiera que podían esconderse de la persecución, ellos se fueron. Pero ¿quiénes eran ellos? Cristianos. Entonces, donde ellos llegaban, los que llegaban eran cristianos. Entonces, lo que pasó fue lo mismo que pasa cuando hay un fuego de aceite. Y usted viene con una escoba o con una alfombra y usted le da para apagar el fuego. Y usted le hace así, entonces se divide y cae en diferentes sitios. Y donde quiera que hay una llama. Cuando persiguen la iglesia de Cristo, los evangélicos se dispersan. Y donde quiera que cae uno, hay un fuego. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En segundo lugar, y la gente unánime escuchaba atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe era un evangelista, era un hombre de la iglesia, no era un apóstol ni era un maestro, era uno de la iglesia que predicaba. Cayó en Samaria y la gente, dice aquí, la gente unánime y con atención escuchaba y veía lo que estaba pasando en la predicación de Felipe. O sea, a la gente le gustó lo que estaba pasando. La gente no habían oído nunca hablar como estaba hablando ese hombre. Y parece que lo que estaba hablando le traía cierta esperanza que los cautivaba y se quedaban oyendo más. Felipe no obligó a nadie a que lo escuche ni a que lo acepte. Sencillamente él compartía lo mismo que hacemos nosotros. El evangelio no es para obligar a nadie a que se convierta. El evangelio es para compartir la palabra de Dios. Cuando nosotros predicamos, lo que estamos es amplificando lo que en nosotros pasó. Usted lo oye y si le gusta, prueba. Y si sigue gustándole, se queda. Y eso ha pasado con todos ustedes. Oyeron, le gustó y se quedó. Oh, gloria a Dios. Y sigue diciendo el versículo 6. Pero había razones para ellos prestar atención. O sea, no era un loco más que estaba predicando. Sí, porque usted pasa un loco y se para en la esquina, usted se para un ratico a ver lo que dice. Y a los 5 minutos ya usted sabe que no vale la pena perder su tiempo con ese loco, usted se va. Pero en este caso no. Mientras más lo escuchaban, más se agregaban. Y el que oyó le decía a otro, ven para que oiga. Ven para que te enteres. Yo nunca había oído algo como eso. Y los samaritanos estaban locos oyendo lo que decía el evangelista Felipe. Y dice, y la gente unánime escuchaba atentamente, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos,
salían estos dando voces, y paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. O sea que había, además de la palabra, habían señales, había un beneficio directo. Muchos, porque aquella gente vivía de superstición. La brujería, la hechicería, el encantamiento en ese tiempo, eso era el plato diario. Todo el mundo bregaba con eso. Y más, o sea, hasta algunos judíos, y la gente de Samaria, y la gente de Judea, y la gente de Jordania, y toda esa gente vivían bregando con esa superstición. Entonces estaban encadenados. Cuando llega ese hombre, que lo que está es huyéndole a la persecución, él lo que hizo fue cruzar la frontera para salvar su pellejo. Pero donde él llega, lo que llega es un cristiano. Entonces él lo que hace es lo que hacen todos los cristianos: dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. El cristiano donde llega, no llegó fulano, llegó un cristiano. No va a obligar a nadie a que crea y haga como él. Pero el otro, cuando lo ve, se va a interesar. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Por qué tú eres como tú eres? Yo quiero que me dé de eso que tú tienes. Entonces le abre la puerta y usted comienza a hablar, a compartir y a decirle en qué consiste la diferencia. Y eso hacía Felipe. Pero ese hermano, esa hermana que testifica lo que pasó en su vida, no va solo, va acompañado. Va acompañado. Ya en el capítulo 2 en adelante de los Hechos, usted encuentra que Cristo le dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de potencia de lo alto. Entonces esa gente eran bombas. Usted lo ve así, pero no, era una bomba de salvación y de liberación. Y donde llegaban los demonios se ponían en alerta inmediatamente. Llegó un cristiano y la trompeta de alerta sonaba. Llegó un cristiano a la zona. Los demonios a funcionar. Y el cristiano recibe la orden del Espíritu Santo. Tú no estás solo. El poder de Dios está contigo. Y donde llegaba Felipe, los endemoniados gritaban, clamaban, como el gadareno cuando Cristo se acercó al sepulcro donde era su hábitat. ¿Por qué vienes a molestarnos?, dijo el endemoniado, o dijo el demonio en la boca del endemoniado. ¿Quién eres? Tú eres Jesús. ¿Por qué tú vienes a molestarnos? Cuando llega un hijo de Dios a una zona dominada por el diablo, dominada por los vicios, dominada por las malicias espirituales, cuando llega un hijo de Dios lleno del Espíritu Santo, portador de la gracia divina, los demonios inmediatamente comienzan: ¿a qué tú vienes? Lárgate de aquí, no eres bienvenido, no te queremos, molesta el vecindario, tú no nos caes bien. Pero los que están encadenados, bien encadenados, los endemoniados, entonces comienzan a dar gritos, los demonios en ellos, y los demonios comienzan a salir. Entonces eso pasó. La gente unánime escuchaba atentamente y veía las señales, las cosas que estaban pasando. Los espíritus inmundos salían de ellos dando voces, y paralíticos y cojos eran sanados. Muchos eran paralíticos, cojos, ciegos y sordos, producto de una invasión demoníaca. Y cuando esos demonios se iban, la gente quedaba bien, se sanó, se liberó. El diablo lo soltó porque llegó la presencia de Dios. Entonces dice, es una frase muy bonita, la última del versículo 8, que dice: había gran gozo en aquella ciudad. O sea, después de una presencia de Dios así, cuando la mayoría está mirando que lo que está pasando es bueno,
Cuando usted ve que los borrachos dejan de tomar, cuando usted ve que las prostitutas se consagran en la iglesia, cuando usted ve que los ladrones dejan de robar, cuando usted ve que los delincuentes deponen sus armas, la dejan por allá botada y vienen a la iglesia a dar grito y a pedir perdón, cuando usted ve que la ciudad se tranquiliza y que la gente puede caminar en la calle y que la gente puede salir de noche e ir a la iglesia, ¿qué hace la ciudad? Dice aquí, había gran gozo en aquella ciudad. Eso no fue el mismo día. Eso es resultado de la presencia de la predicación del evangelio en ese lugar. Porque lo primero que hace el diablo es ponerse en contra. Usted llega a un pueblo, un campo donde no hay iglesia evangélica, donde lo que hay es muchos bares y drink y tomadera y beventina y cabarece. Y los días no laborables la gente está de fiesta. Llega una iglesia, se ponen en contra. Esta gente nos fastidia, esta gente nos intranquiliza, pero siguen oyendo y siguen viendo lo que está pasando. Al cabo de par de años usted vuelve, entonces en aquella ciudad hay gran gozo porque la mitad de los delincuentes están adorando a Dios. Entonces obligado a estar contento. Eso no es un invento ni una ilusión, eso es historia patria. Eso es lo que hemos visto en muchísimos barrios. No solo en muchísimos barrios, en muchísimas ciudades de este país y de otros países. Cuando llega la iglesia del Señor, las cosas tienen que cambiar. Pero el diablo pierde el primer pleito. Pero entonces viene la segunda parte. Hay una reacción. Ah, me lo está quitando. Ahora yo voy a hacer lo mío. Dice aquí el versículo 9. Pero... porque siempre hay, a la sopa siempre le cae un pelo. Y esos peros son peligrosos. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia, o sea, era mago. Y había engañado a la gente en Samaria por muchísimos años. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes les había engañado por mucho tiempo. Todo el que tenía un problema iba donde Simón. Y él hacía cita. Yo no sé a cuánto cobraba, pero él hacía consulta. Él era el parapsicólogo. Y allá iban a buscar orientación, consejería, ayuda. ¿Qué te pasó hoy que la mujer me botó? Una pareja. ¿Qué pasó que no nos entendemos? ¿Qué pasó que el muchacho se desapareció? ¿Qué pasó que no puedo con la suegra? Y a todo él le tenía una respuesta: un baño, una untura, un té, un resguardo. El caso es que él les resolvía. Él les resolvía a todo el que tenía problema. Entonces ellos decían: ese es el gran poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Cuando pasó lo que pasó con Felipe, cuando llega esa información de lo que está pasando, por eso dice un pero, dice aquí pero había un hombre llamado Simón. ¿Y cuál es el problema de que hubiera un hombre llamado Simón? ¿Y cuál es el problema de que hubiera un Simón? Que él era mago y él vivía de eso, hermano. Y cuando usted le destapan la fuente de sus ingresos y le dañan el majarete, entonces usted se revoltea. Entonces Simón vio alterado sus recursos, su negocio, y estaban atentos a ver qué iba a decir Simón, porque él había dominado a esa gente por mucho tiempo. Y dice algo más muy interesante, versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, la gente se bautizaba, hombres y mujeres. O sea, a pesar de que eran oyentes, clientes, crédulos de todo lo que decía Simón, y Simón era contrario a Felipe, porque Simón era brujo, Felipe era un ministro de Dios. A pesar de eso, la gente escuchó a Felipe y dice aquí que se convertía, creyeron,
entregaron su corazón y se bautizaban. Es muy importante subrayar esto. Creyeron y se bautizaban. O sea, no solo creyeron, se bautizaron. ¿Por qué se bautizaron? ¿Y cuál es el énfasis de que se bautizaron? El bautismo es el compromiso formal y público. Cuando usted cree, usted va a la iglesia, pero cuando usted se bautiza, usted se está haciendo parte de ese cuerpo. Usted está diciendo: yo acepto el compromiso y hago un pacto con Dios, y lo hago de manera pública. O sea, cuando esa gente creyó y se bautizó, está desafiando a Simón. Le está diciendo a Simón: ya no creemos en tus engaños. Abrimos los ojos. Ya sabemos dónde está la verdad. Oh, gloria a Dios. Ya sabemos cuál es el camino. Te puede tragar tus papeles, tus oraciones, tu resguardo y tu disparate. Y por eso se bautizaban, para que el pueblo los viera. El bautismo significa en la Biblia muerte y resurrección. Muerte al pecado, a la vida antigua. Me levanto a una vida entera y nueva. Una vida íntegra en Dios. Pero pasó algo más grande. Versículo que sigue. También creyó Simón. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Yo no creo mucho en esa conversión. Y bien, oiga, por lo que decimos eso. Sigue diciendo el versículo. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba así. Estaba como aprendiendo, chequeando, a ver cómo era que Felipe hacía. Hermano, estamos hablando de un negocio religioso. Era un negociante de la religión y de la credibilidad de la gente, de la fe de la gente. Lo más fácil de manejar a la gente por el área de la fe. Porque como la gente no ha tenido toda la experiencia espiritual, cuando alguien viene y dice que la tuvo, ¿cómo te dice que no? Ah, que yo hablé con Dios. Yo puedo creer o no creer, pero yo no puedo contradecirle si habló o no habló, porque Él es libre y Dios es libre. Y Dios no solamente habla con los buenos, habla con los malos también. Porque en la Biblia hay registros de gente malísima que Dios habló con ellos. Entonces, Simón, oyendo cómo estaba el panorama y viendo que las cosas no venían como a favor de él, dijo: bueno, aquí hay que usar la cabeza. Y levantó la mano. Yo también creo y entrego mi vida a Cristo. Y oraron por él, lo adoctrinaron, le enseñaron, dijo que sí a todo. Todo que sí, que sí, que sí. Lo bautizan y que sí. Pero dice que no se apartaba de Felipe. Y que estaba atónito, diga usted, azorado, ensimismado, perplejo, boquiabierta. Y estaba así, cada vez que se sanaba un enfermo. Y Felipe iba y ponía la mano y oraba en el nombre de Jesús. Y Simón con los ojos abiertos. Curioso, porque él está estudiando el caso. Pero por lo menos la gente creyó que él se convirtió. Ya eso es positivo, porque la gente dice: bueno, pero esta era la esperanza de nosotros y a quien nosotros acudíamos, y él también viene a Cristo. Pues entonces la cosa es seria. Es un testimonio positivo, como quiera. Entonces Simón se humilla y entrega su capa y su espada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros decimos: pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio y se bautizaban, estamos diciendo: dejaron de creer las voces de los agoreros,
La Biblia está diciendo que ya esa gente no escuchaba lo que antes escuchaba. Lo mismo que pasa hoy. Cuando la gente se convierte, mire, antes de convertirse, ¿a quién escucha usted? ¿A quién o a quiénes usted escuchaba? Usted escuchaba la voz de los amigos. Viernes social, vámonos a parrandear. Esa voz usted la escuchaba y la obedecía. Otro amigo le decía: estoy pelado, solamente me queda tanto, lo voy a jugar. Y usted, si ve en el coro, esas son las voces que usted escucha. Las voces del vicio, las voces de la corrupción, las voces de la fiesta. ¿Quién dirige tu vida fuera de antes de conocer al Señor? Que tiene problemas con la suegra, insúltala. Esas son las voces del mundo. Que tú tienes duda con la mujer, mátala. Eso es lo que dice el mundo. Que yo llegué a mi casa y sentí un movimiento raro. Eran las 12 de la noche y cuando yo toco, adentro siento un movimiento raro y oigo una puerta que se abre y luego al rato me abren a mí. Aleluya. Y está volviéndose loco y va donde los amigos. ¿Qué hago? Págale a un sicario que la mate, porque esa mujer no sirve. Cuando la voz de la razón lo que tiene que decirte, y que me escuche cualquier feminicidio o futuro feminicista, existe esa palabra, ¿verdad? Feminicista. Agréguesela al diccionario. Aleluya. Entonces, la voz correcta en este caso, ¿sabe cuál es? Porque esos casos pasan. Hay mujeres infieles, hay hombres infieles. De todos los infidelidad hay aquí en esta tierra. Ahora, ¿tiene usted que matar porque le sean infiel? ¿Tiene usted que matar porque no lo quieran? ¿O es obligado a quererlo? Ni Dios obliga a nadie a que lo quieran. Cuando a usted no lo quieren, dígale gracias. Hay a otra persona que me está esperando ya. Y cuando una puerta se cierra, otra mejor se abre. Así que no le dé mente a eso. No embarre su futuro, no destruya su vida. Pero la voz del mundo, pero ¿y tu honor? ¿Y tu honor? Entonces el mundo tiene esas voces. Cuando la gente está en el mundo, oye la sociedad, oye la voz del ron, del licor, de la droga. Cuando viene a Cristo, creyendo la palabra del evangelio, entonces todas esas voces, usted la calla de un decreto, se callan todos. No escucho a nadie. Y el amigo viene y usted por educación lo escucha. Usted está triste, tuvo un problema económico, no sabe con qué va a pagar la casa y usted está un poco amorrado así, entruñado así. ¿Qué te pasa, varón? No, nada. Pero yo veo que tú estás raro, tú no eres así. No, nada. Entonces la voz del mundo te dice lo que haga. Mátate. Esas son las voces del mundo. O a un atraco. Cualquier disparate. ¿Qué dice la voz del Señor? Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él. Y Él hará. Cuando la gente oye esa voz, cuando la gente hace la diferencia, cuando la gente puede poner en una balanza qué dice Dios y qué dice el mundo, tiene que irse con la voz de Dios. Ama a tu hermano, perdona a tu enemigo, ama a tus hijos, respeta a tus padres, ama a tu mujer, respeta a tu marido. Cuando usted oye eso, es la voz de la Biblia, es la voz del evangelio. Usted dirá, pero esos son los consejos de los cobardes, de los tontos, de los pocos hombres. Usted puede tener toda la razón, pero vamos a resultados.
¿Cuáles son los resultados de los grandes, de los que son bravucones y de los hombres machómetros? En la cárcel, en el hospital o en el cementerio. ¿Y dónde están los hombres que piensan y actúan conforme a la Biblia? Sano, salvo, libre, contentos, alegres, alabando al Señor. La mayoría de los machos están presos. Yo no le aguanto a nadie. Hay una palabra que va ahí. Yo no le aguanto a nadie. Y a veces andan armados. Pero en estos días, en una carretera del este, una hermana cristiana murió porque un camión, quizá manejado por un imprudente, rozó el jipetón de un intocable. Lo rozó y le entró a tiro. Hirió al chofer y mató a una pasajera, un tiro en la cabeza. Él no sabe cómo se llamaban esa gente no le habían dicho nada, sencillamente lo rozó. Así, esos son los machos, esos son los bravucones. Y lamenta uno, pensando como hombre, uno lamenta que por qué no apareció otro como él. Aleluya. Cuando se juntan dos así, ya usted sabe. Entonces esa es la voz del mundo. Eso es lo que habían escuchado la gente de Samaria toda su vida. Ahora están escuchando otro canto, otra voz, otro consejo, otra orientación. Y cuando oyen a Felipe dicen, por ahí es. Y había gran gozo en aquella ciudad. Entonces, cuando oyen la verdad del evangelio los sacude y despiertan. Y llorando vienen a Jesús. Esa es la historia de la mayoría de ustedes. La mayoría de ustedes, esa es la historia. Ahora, muchos de los que están aquí son el resultado del sacrificio de hombres y mujeres de Dios, amigos o familiares. A veces hemos soportado sacrificio en nuestro propio hogar. Aquí y en todas partes hay testimonio de mujeres que entregaron su vida a Cristo porque oyeron, como oyeron la gente de Samaria, la voz del evangelio y le gustó y entregaron su corazón al Señor. Pero el esposo dijo: no, yo no te conocí a ti, evangélica. Aquí eso no va. Cuántas burlas, cuánto desprecio soporta esa mujer durante mucho tiempo. Pero llega un momento en que la perseverancia, la fidelidad, la humildad, la oración de esta mujer va minando la base del muro que impide que este hombre abra los ojos. Y el hombre, sin darlo a demostrar, va recibiendo estocadas. Y cada vez que él le pelea a esa mujer, que esa mujer no responde como solía hacerlo antes. Cada vez que él le impide ir a la iglesia y ella se queda tranquila leyendo la Biblia, sin protestar. Son puñaladas que van entrando. Oh, gloria a Dios. Y cada vez que este hombre insulta y maltrata a esta mujer, y con toda su calma le dice: el Señor te bendiga, estoy orando por ti. Ese hombre baja la cabeza y se va al cuarto y dice: yo no soporto a esta mujer. Dice: ¿por qué es lo que tú tienes, mujer? Que yo te hago de todo, te digo mala palabra, te insulto y tú te quedas igualita. Cristo vive en mi corazón. Y he conocido muchos casos de hombres así, que luego dicen: te voy a acompañar, voy para la iglesia contigo. Y aquí hay mucho de eso, que se quedaron aquí también. O sea, vieron que su mujer tenía razón, porque oyeron la voz. Pero primero hubo un sacrificio de una mujer. A veces son hijos que se convierten y lo botan de la casa. ¿Por qué lo bota? Porque ya no bebe con los otros, porque ya no fuma marihuana, porque ya no pelea con los otros, porque ya no parranea y porque ya no roba y no le lleva a la mamá lo que le llevaba antes. Entonces él tiene que aguantar callado
orando a Dios: Señor, provéeme para yo darle a esta vieja, ayúdame a conseguir algo que no sea mal habido para yo ayudar a mi mamá. Y Dios lo bendice después del tiempo, y él consigue un trabajito, ve y le lleva a su mamá, y la mamá tranquila. Oyó la voz de Dios, sufrió su castigo, su sacrificio con sus hermanos, con sus familiares de adentro que los rechazan por servir a Cristo. Muchísimos de ustedes les ha pasado. Han sido rechazados en el trabajo, rechazado en la universidad, rechazado en el colegio, rechazado entre los vecinos, porque dicen: esto es un lunar aquí en este cuerpo, esto no cabe, esto es una mancha. Pero resulta que después la mancha son ellos, y el que está en lo correcto es el que entregó su vida a Cristo. La verdad prevalecerá, la verdad flotará por encima del estiércol y brillará. Y eso pasa. El esfuerzo de quienes predicamos el evangelio, aún con persecuciones, es de bendición para miles y millones de personas, para la familia y para la nación. No quiero terminar sin concluir esta parte de Simón, porque de esto vamos a hablar el miércoles 21, si Dios quiere, sobre el avivamiento que pasó. Pero aquí tenemos que el hombre se convierte, el brujo, entrega su vida, lo bautizan y está atento. Pero ¿qué pasa? Cuando los apóstoles oyen, Pedro, Juan y compañía, lo que está pasando en Samaria, dijeron: espérate, hay que mandar un par de autoridades para que supervisen la obra que está haciendo Felipe, porque Felipe era un laico allá. Y cuando van, notan que la iglesia no tiene doctrina, no conoce lo que es el Espíritu Santo, y empiezan a hablar de eso y a ministrar. Cuando ellos empiezan a orar, empiezan la gente a caer llena del Espíritu Santo. Y Simón, con los ojos como dos tomates, le gustó el espectáculo. Le dije que es lo que estaba atendiendo para aprender a cómo se hace el show. Entonces aquí, en los versículos 14 en adelante, él abre los ojos cuando Pedro y Juan están ministrando. Y dice la Biblia en el versículo 14 del capítulo 8, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Versículo 18, cuando vio Simón, el hombre que está convertido, bautizado, consagrado en la iglesia y que no se despega de Felipe, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿En cuánto me lo vende, varón? Porque yo con esa técnica, yo acabo de empatar diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo: aleluya, hijo del diablo, tu dinero perezca contigo, que quisiste comprar con dinero el don de Dios. Esto tiene muchas cosas que analizar, pero vamos a dejarlo quieto. Pero él estaba en la iglesia bautizado y pegado de Felipe, y tenía su mente carnal materialista, y él lo que estaba pensando en los billetes. Cuando vio el espectáculo le gustó, y como tenía dinero lo quiso comprar. ¿Cuánta gente hay que cree que va a comprar el don de Dios con dinero? ¿Cuánta gente hay que cree que esto se vende y se compra? Entonces, una enseñanza que tiene esto es que hay un peligro latente. No están todo lo que son, ni son todo lo que están. Esto quiere decir que dentro de la congregación de los santos, incluyendo el altar, puede haber quienes no estén totalmente curados. Ejemplo: Simón andaba con Felipe, que no perdía ni pie ni pisa, y cuando ve la verdad, salió lo que había dentro de él. Hermano, el Espíritu Santo hizo eso.
Cuando se manifestó el Espíritu Santo, la debilidad brotó para que fuera corregida. Y él le salió lo que había en el corazón. Porque dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca. Eso pasó. Entonces tenemos que abrir los ojos. Porque la vieja naturaleza carnal, ante la bendición espiritual, puede surgir. No nos asombremos. Estemos claros con el Señor. Y recuerde que hay resultado de su sacrificio. Tal vez aquí hay oyentes que están pasando sacrificio por Cristo. Tal vez tú eres el único, la única en tu familia. Y te maltratan, te abochornan, te discriminan. En el hogar, en la casa, o en el trabajo, en la escuela. Pero tienes que perseverar porque la verdad flotará. Si todavía tú no has entregado tu vida a Cristo y piensa, si lo hago, se burlan, me relajan, se ríen de mí. Esos son mentiras del diablo. Se van a reír, pero tú terminarás ganando. Resultado de un sacrificio. Vale la pena sacrificarse, dar el testimonio y luego cosechar que los hijos, que la familia, que los amigos, que los vecinos vengan a Cristo y lo hagan de corazón. Un aplauso al Señor.